Bueno, el sector inmobiliario ahora mismo está pasando uno de los peores momentos, yo creo, de la historia de España, ¿no? Entonces, no porque esté mal, no tenemos que pensar en cómo va a ser dentro de unos años o cómo queremos que sea, sobre todo para evitar repetir errores que se han hecho durante estos años y que no vuelva a ser lo que ha sido en los años de la burbuja. Entonces, lo que me parece sorprendente es que no se esté aprovechando el tiempo de ahora en hacer esos cambios o en proponer ideas, en proponer otras formas de entender el sector, tanto desde el punto de vista del suelo, de la construcción, de la formación de los profesionales del sector, de cómo se articulan las compraventas, todo este tipo de cosas que, bueno, que de momento pues prácticamente, salvo pequeños parches o alguna chapucilla que se ha hecho desde el gobierno o desde los sucesivos gobiernos, pero no han entrado en el fondo de la cuestión. Y bueno, pues yo creo que también esto hace que el sector no acabe tampoco de orientarse ni de saber cuál es su sitio en este momento. Bueno, son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de suelo, yo creo que el modelo actual no funciona. No funciona por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo hay una leyenda extendida de que el suelo no ha funcionado porque estaba liberalizado, ¿no? Lo cual no es cierto en ninguno de los casos. Cualquiera que conozca y que haya estado moviéndose en el mercado inmobiliario de estos años se da cuenta de que eso no es cierto. De hecho, mucha gente se pregunta a veces cómo es posible que operaciones tipo Seseña o tipo Valdeluz hayan podido existir. Se construye a 50, 60 kilómetros del núcleo de Madrid. Precisamente por eso, porque el suelo está dominado por los pequeños monopolios locales de los municipios y permiten ese tipo de islas urbanizadas en lugares a veces un poco absurdos, ¿no? Precisamente la liberalización del suelo evitaría este tipo de situaciones y además, bueno, les daría a los suelos un valor que es el que deben tener, ¿no? El valor no debe ser dado o concedido por la varita mágica del ayuntamiento de turno o de la comunidad autónoma, sino porque el proyecto lo valga y porque sea atractivo hacer una operación en ese sitio. Eso con respecto a suelo. Podemos hablar de otras cosas. Por ejemplo, otra cosa que sucedía muy a menudo durante la burbuja era los famosos pases en pisos, ¿no? En compraventa de pisos, generando un movimiento especulativo que a mí nunca me pareció sano y que creo que sinceramente no aportaba ningún valor. Es el caso de una promoción, se vende de entrada en contrato privado hasta la entrega de llaves y en ese periodo de 1 año, 2 años de construcción tú puedes comprar, no devengas ningún impuesto y revendes a un usuario final real al cabo del tiempo, sin haber puesto prácticamente dinero, sin jugarte prácticamente nada y te llevas todo el beneficio de ese paso del tiempo durante esos 2 años. Pues a lo mejor puedes generar sobre el capital invertido más de un 100% de rentabilidad. Bueno, eso es absurdo y además es irreal porque hace pensar que la promotora ha vendido sus 50 viviendas, pero realmente no las ha vendido, están en manos de pasadores, profesionales, de inversores un poco pues, de este tipo, ¿no? Bueno, pues hay formas de evitar esto, ¿no? Yo una de las cosas que he visto en mi experiencia es que en Francia el modelo de escritura pública desde el primer momento pues funciona para este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, otro asunto que también es, yo creo, relevante es el tema de los intermediarios, de los agentes, de los asesores inmobiliarios. Tienen muy poco valor en este país, no tienen prácticamente consideración. Primero porque hay muchísimo intrusismo profesional, cualquiera con un teléfono puede dedicarse a intermediar una casa, un piso, un suelo, en fin, no se exige ningún requisito, con lo cual cuando las cosas van bien entran en tropel en el mercado este tipo de gente. Pero además no aportan valor añadido, no te están ayudando en la compra de un piso, no te están dando, ni tampoco ayudándote a vender realmente, porque no saben lo que están vendiendo. Y eso hace que al final los españoles tengan la tendencia a vender por sí mismos las casas y más ahora que existen los portales inmobiliarios. Bueno, esto no sucede tan brutal, de manera tan acusada en otros países, o en Inglaterra o en Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque allí el profesional inmobiliario lo es de verdad, o sea, es un profesional que está educado y preparado para esta cuestión y que además da un valor añadido porque cuando vende una casa pues conoce técnicas de marketing, hace un análisis del piso y ve los problemas que tiene para intentar solucionarlos antes de que aparezcan en la negociación y para el comprador también, porque muchas veces hay
llamémosles vicios ocultos en la vivienda que no se conocen y cuando ya lo has comprado pues ya no lo sabías y te has comido el marrón, ¿no? Como solemos decir. Entonces esas cosas no deberían pasar, ¿no? Y bueno, yo creo que podríamos seguir por todos los campos, ¿no? Bueno, yo creo que todos teníamos bastante ilusión puesta dentro de lo malo, ¿no? Dentro de que el Estado haya entrado a rescatar la banca, que yo creo que no es una buena decisión. Creo que de hecho que es una de las peores decisiones que ha tomado este gobierno. Sin embargo, la Sareb podía ser realmente el revulsivo que necesitaba el sector para salir adelante, pero desafortunadamente no están tomando esta política. La política es la que ellos llaman de no interferir en el mercado, que es precisamente interferir no interfiriendo, porque bueno, está funcionando como un depósito de cadáveres que se mantiene aislado del mercado, esperando que el mercado vuelva por sí solo, y cuando ya vuelva solo, ya entraremos nosotros con lo que tenemos aquí guardado debajo de la alfombra. Creo que ese es un grave error, creo que de esa manera no vamos a conseguir que entre el inversor extranjero, ni que tampoco el inversor español se anime a entrar, y bueno, supongo que antes o después tendrán que cambiar esta estrategia porque creo sinceramente que no va a funcionar.